Hola amigos del seminario, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Méndez, soy estudiante del cuarto año de Teología del Seminario San José de Cuernavaca y es un gusto compartir con ustedes la reflexión de este próximo domingo 24 del tiempo ordinario del ciclo C. El texto que vamos a reflexionar es de Lucas 15, del versículo del 1 al 32. En estos 32 versículos que escuchamos es todo el capítulo 15 de San Lucas y se encuentra en el apartado de la subida de Jesús a Jerusalén, donde Jesús se va a confrontar con los escribas y los fariseos. Esta narración se ha considerado como el centro, el corazón del tercer evangelio, y es que se trata del evangelio de los marginados. El texto narra pues una sola perícopa. Hay un texto, un tema en común, que es la misericordia divina. Son tres parábolas donde Jesús va a justificar su cercanía con los pecadores y los publicanos. Y es que había detrás de Jesús quienes estaban murmurando contra él. Y antes de adentrarnos al corazón de ese texto, quisiera hacer algunas referencias generales a estas tres parábolas. Sobre la oveja, es que la oveja no está muerta, solo está perdida. De allí que haya el interés de ir a buscarla. Según Joaquín Jeremías, la que se pierde es el animal más débil, el que es incapaz de seguir a los demás. Incluso es la oveja o el animal que no puede por sí misma. De allí que es necesario cargarla en sus hombros. Sobre el dracma perdido, era una moneda de plata que no tenía en sí un gran valor, pero cuando un pobre pierde su moneda, significa mucho. Y se enciende una lámpara para buscar la moneda, porque seguramente la casa era modesta, casi sin ventanas, es decir, la luz no entra sobre la casa. Al respecto, Joaquín Jeremías dirá que 10 dracmas era parte de la dote de la mujer y equivalía a nuestras arras, ya que para la ceremonia del matrimonio la novia llevaba en el velo cubierto de monedas. Así se explica el interés de la mujer por buscar las monedas. Sobre el hijo pródigo, que en esta tercera parábola se le conoce a esta parábola en la Vulgata como el hijo pródigo, y es Joaquín Jeremías quien la quiere llamar a esta parábola la del amor del Padre, que hoy en día se le conoce como la del Padre misericordioso. Y según las costumbres ancestrales de Palestina, el padre podía heredar cuando éste muriera, o también había la posibilidad de repartir en vida sus bienes, que es lo que ocurre en la parábola. De igual manera, según la ley hebrea del Antiguo Testamento, el primogénito de la familia recibía una parte doble en la propiedad. Si se tenían 2 hijos, el más joven recibía en consecuencia solo 1/3 de la herencia, que es lo que malgasta el hijo pródigo en la parábola. En la historia de Lucas, la vida disoluta del pródigo de vivir con los no hebreos y trabajar para un criador de cerdos era ya motivo de escándalo y de impureza. Pero cuando el hijo se puso en camino hacia la casa de su padre, éste lo recibe con compasión y perdón, dándole privilegios y dándole el beso paterno. El texto dice que el padre lo vistió con la túnica más rica, no lo viste como un siervo, sino que le devuelve la dignidad y los privilegios de ser su hijo. Le da un anillo, que es el signo de la autoridad que se había perdido, y le da sandalias, que era un privilegio de los hombres libres. Llevarlas puestas en la casa se le reservaba solo al dueño de la casa. Nunca se le daban sandalias a los huéspedes. De allí que el hijo pródigo no sea un huésped, sino que el padre lo recibe como su hijo. Esta tercera parábola también contrasta 2 conceptos de pecado y de justicia, porque para el hijo mayor el pecado es la violación de una ley externa, lo que hace su hermano, mientras que el hijo menor ve el pecado como una ofensa a Dios y a su padre.
ya que abandona la casa paterna, a semejanza de Adán cuando abandona el paraíso. Por otra parte, la justicia del hijo mayor es similar a la de los fariseos, porque hay la idea de retribución. Este hijo mayor es de la familia y parece un mercenario. No actúa ni como hermano ni como hijo, porque se considera justo. Sin embargo, él es quien transgrede la ley, porque vive como un extraño en la casa de su padre. Mientras que la justicia del hijo menor es perdón y misericordia, porque cumple la ley de vivir como un hijo en la casa paterna. En base a esto traigo a la mente la figura de dos grandes pastores que encarnaron en su vida la misericordia y la alegría del Evangelio. En primer lugar, quisiera hablar sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fuera el cuarto arzobispo en la iglesia salvadoreña y quien fuera asesinado mientras celebraba la misa en San Salvador en 1980, y de quien diría el padre Echacuría, que fue un hombre con defectos y virtudes, pero que su escucha atenta y dócil lo moldeó y lo llevó al martirio. Fue un profeta que supo encarnarse en su pueblo, escuchando el grito de justicia de los más pobres y débiles. Romero decía que los pobres le habían enseñado a leer el Evangelio. Es un pastor que carga en sus hombros la oveja perdida. Es el pueblo crucificado con Cristo, donde Romero sigue a Jesús. Es este pueblo el drama perdido que Romero busca con su propia vida. Y cito aquellas últimas palabras de Monseñor Romero cuando ya había sido amenazado de muerte y celebraba con alegría su última misa. Él dice: tengo miedo como todos los humanos, pero cuando se ha abrazado la radicalidad del Evangelio, es una contradicción aceptar escoltas o protecciones. Como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Si llegasen a matarme, perdono y bendigo a quienes lo hagan. Un obispo morirá, pero la iglesia que es el pueblo no perecerá jamás. Y por último, considero la figura del Papa Juan XXIII, a quien asemejo con el Padre misericordioso, porque fue un sacerdote humilde que supo escuchar a su pueblo y a sus hijos, que era la iglesia de los pobres y marginados. Se dice que en una ocasión, acercándose a una ventana y haciendo el gesto de quererla abrir, dijo: espera un poco del aire fresco, hay que sacudir el polvo imperial que se ha acumulado sobre el trono de San Pedro después de Constantino. Era un papa transitorio de quien no se esperaba nada, pero fue el papa que dibujó a la iglesia como casa y escuela de comunión en la que los pobres se sientan como en su casa. De allí que convocara al concilio, porque la iglesia no puede ser un museo de arqueología, sino una fuente de agua viva y una madre que alimenta a sus hijos. Sería el nuevo Pentecostés y la primavera de la iglesia, porque cuando el hijo pródigo regrese a su casa, la iglesia tiene que darle el beso paterno y revestirlo de dignidad. Pero ¿quién es el hijo pródigo que se ha ido y ha derrochado todos sus bienes? ¿Y quién es el hijo mayor que vive en la iglesia y se considera justo, pero vive como un extraño en la casa paterna? Bien, hermanos, pues esperemos que esta reflexión haya servido para esta semana, donde se toca el tema de la misericordia, donde se nos invita a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Que tengan todos bonita semana.